con diferentes sectores productivos del país, multilaterales, la banca, ONGs, con la intención de identificar las necesidades que pudieran estar presentes en los diferentes rubros y conglomerar todo ahí en este marco normativo. El 20 de febrero, como le comentaba, fue promulgada la ley. Sin embargo, por un tema preelectoral y por un tema pandémico, no pudo ponerse en marcha inmediatamente la ley. El tema de las alianzas público-privadas no es cosa de ahora y es importante que todos lo sepan. Ya eso viene gestándose desde finales de los 80, inicio de los 90 en Reino Unido, donde se empezó a vincular el sector privado y el sector público con la intención de poder ofrecer obras de infraestructura que generaran empleo en ese país, vinculando estos dos intereses y estos dos actores. Fue tan interesante esa nomenclatura y fueron tantas las bondades que ofreció ese tipo de alianza o asociación que empezaron a emular diferentes países del mundo y sobre todo los latinoamericanos, el modelo de alianza público-privada como una oportunidad de poder acercar al sector privado para que pudiera financiar lo que serían las obras públicas y ayudando y contribuyendo de alguna manera a reducir no a reducir, sino a usar de una manera más eficiente el presupuesto público. En República Dominicana tengo que comentarles que realmente las alianzas público-privadas empezaron a tener algunos asomos, aunque y estuvieron presentes a priori de la ley 4720. Lo que pasa era que no contaban con ese marco normativo que iba a indicar cuál era la ruta y el proceso que se había de seguir para blindar bien esas colaboraciones que se hicieran entre el sector público y el sector privado. Yo pudiera ahora mismo hablar de casos exitosos como Eje Jaina, como Ciudad Juan Bosch, es un modelo de alianza público-privada, Molinos Modernos, y digo modelos exitosos. Hemos tenido en el pasado modelos de alianza público-privada que lamentablemente han supuesto para las finanzas públicas situaciones muy desagradables y que han causado bastante daño en la economía del país, pero no todo ha sido malo. Y precisamente frente a esa necesidad y ese mal sabor de boca que han dejado algunas malas prácticas en el pasado, es que se pone a disposición este marco normativo de la Ley 4720 de Alianza Público-Privada precisamente para tratar de cubrir todas las aristas posibles y poder garantizar una buena aplicación de la ley para que precisamente vaya en beneficio esos proyectos y esos servicios de todos los dominicanos. Las alianzas público-privadas deben tener dos condiciones sine qua non indispensables para poder motivar a su utilización en calidad de modelo económico, que precisamente son la asociación del sector público y el sector privado, y que los proyectos que se vayan a desarrollar bajo el modelo de alianza público-privada tengan un único propósito. Y ese único propósito es que tiene que haber un interés colectivo. Es la parte romántica del desarrollo de la obra pública. Si no existe un interés colectivo, tiene que irse bajo otro modelo contractual existente, pero debe tener obligatoriamente la posibilidad y el objetivo de suplir una necesidad pública. Yo tengo ahora la oportunidad en calidad de servidora pública que forma parte de esta institución, como mencionaba Manuel, que es totalmente nueva. Y la verdad es que esa partecita del interés público llena a uno de mucha satisfacción porque todos tenemos que buscar un propósito. Las alianzas público-privadas necesitan suplir necesidades. Y necesidades realmente que sean al fin y al cabo funcionales y que vayan a brindar y a impactar positivamente a los dominicanos en las diferentes locaciones donde se puedan desarrollar esos proyectos. ¿Por qué es importante invertir en infraestructura? Mucha gente cree que invertir en infraestructura es invertir en bloc, invertir en cemento, en varillas.
invertir en puentes, en carreteras. Las obras de infraestructura son canales para conseguir el desarrollo, porque tienen unas radiaciones importantes para en procura de precisamente el desarrollo de las comunidades. Impresionante. Si se va a desarrollar un puente que va a comunicar una comunidad con otra, está el puente como el canal y está el desarrollo de esa infraestructura, pero todo lo que se va a mover utilizando ese puente es precisamente el impacto positivo que tiene. Entonces tenemos que ver la infraestructura como un canal y un medio para poder dinamizar la economía. Realmente el desarrollo de la infraestructura de calidad es un pilar fundamental para el desarrollo social y económico y sostenible. En América Latina se invierte menos del 3% del Producto Interno Bruto en comparación con otras regiones donde se invierte de un 4 al 8%. En República Dominicana, el porcentaje que se destina al desarrollo de infraestructura actualmente representa un 2%, según unas estadísticas que nos arrojan desde el 2008 al 2015 y está por debajo del promedio regional. La idea y una de los objetivos de implementar este modelo de negocio o este modelo de obra pública precisamente es poder incrementar probablemente y esperándose así a un 4% del Producto Interno Bruto, porque todo lo que genera el desarrollo de obra, de bienes, servicios, infraestructura para servicios públicos, la verdad que tiene unos efectos colaterales impactantes para generar empleo, para generar una dinámica e interacción, no solamente a nivel de lo local, también en temas internacionales, recepción de turistas. Son innumerables los beneficios que puede generarlos el desarrollo de obra de infraestructura. Dicho esto, nosotros revisando uno de la literatura que tiene el Banco Mundial, dice que se estima que América Latina y el Caribe necesitan realmente invertir al menos el 5% del Producto Interno Bruto para cubrir las necesidades de infraestructura. Ante las restricciones presupuestarias que generalmente tienen países de economías emergentes como las nuestras, y tomando en consideración el tema de la pandemia del COVID-19, las alianzas realmente representan una herramienta indispensable para poder cerrar esa brecha de infraestructura y otros servicios públicos, permitiendo que el sector público, el sector privado sea el que ponga el dinero, el que suple el dinero, el que financie los proyectos de interés social. Y cuando hablo de esto, es importante también remarcar y hacer un paréntesis, que se habla mucho de las alianzas público-privadas como cualquier cosa. Yo entiendo en lo particular, y es mi opinión, que todo lo que vincule al sector público con el sector privado no necesariamente es una alianza público-privada. Es importante que ustedes sepan que para que sea una alianza público-privada, bajo el concepto establecido en la Ley 4720, debe existir una sociedad, como le dije hace un momento, entre el sector público y el sector privado, un agente público y un agente privado, una sociedad donde comparten beneficios y donde comparten responsabilidades. Es importante que ustedes manejen esta información porque a la ligera, muchas veces, como todos estamos aprendiendo en calidad de país a manejar esta nueva terminología y conocer este nuevo modelo de contratación pública, y de obra pública, pues se habla a la ligera de las alianzas público-privadas. No sé si ustedes han escuchado un proyecto que se está haciendo en Miches, por ejemplo, y se mencionaba que ese proyecto turístico de Miches iba a ser bajo el esquema de alianza público-privada. Se mencionaba alianza público-privada porque realmente la terminología parece estar muy de moda. Pero hay que tener mucho cuidado con el uso adecuado de la terminología porque, por ejemplo, ese proyecto en concreto no se va a hacer bajo el esquema de alianza público-privada porque para que sea alianza público-privada tiene que pasar por las oficinas y por la Dirección General de Alianza Público-Privada como el ente que se encarga de velar por la estructuración, por la promoción, por la fiscalización y la regulación de los proyectos de obra y servicio público de interés social que se lleven a cabo bajo el modelo de APP.
lo que sea alianza público-privada, según se cuente en la prensa y no pase por aquí, no es alianza público-privada. Entonces es importante dejar esto sobre la mesa y muy claro, y por eso este tipo de actividades, pues la verdad que representan una gran oportunidad y agregan mucho valor a las personas que tienen ese apetito de conocer lo que son las APP, de tener claro qué es lo que es una alianza público-privada y qué es lo que es una vinculación entre el sector público-privado que ya ha existido desde hace muchísimos años. Entonces, como comentaba, un paréntesis un poco largo, decía que las APP representan una herramienta indispensable para cerrar esa brecha de infraestructura y otros servicios públicos, permitiendo que el sector privado, como le comentaba, invierta más activamente en los proyectos sociales. Yo me imagino que ustedes recordarán que hace casi cerca de un año, en la toma de posesión de la nueva administración pública, el propio presidente de la República, como parte de su discurso, pues, y con la intención, entiendo yo, en lo particular, de poder crear esperanza en el pueblo dominicano, indicaba y compartía de que él apostaba mucho a este modelo y este esquema contractual de las APPs, porque con eso íbamos a procurar generar más empleo, íbamos a procurar que la economía se moviera, porque las limitaciones presupuestarias, ahora mismo, ustedes lo saben, están más que nada abocadas a suplir necesidades inminentes, como lo son la salud por el tema del COVID, como lo es el tema de la educación, que lastimosamente los planteles escolares y los colegios han tenido que cambiar drásticamente la modalidad de estudio y la forma de funcionar. Y el tema también de los programas de asistencia social que han destinado y que han sido muy importantes en procura de poder suplir un ingreso mínimo a aquellas personas que lastimosamente por el tema de la pandemia han tenido que cesar o parar sus operaciones o cerrar sus negocios. Y entonces tenemos claro de que el presupuesto público está atendiendo como puede lo que es urgente y lo que es inmediato e indispensable. Entonces, por eso yo creo que el tema de las alianzas público-privadas llega a una buena hora, porque precisamente tenemos limitaciones presupuestarias, necesitamos cambiar el chip en función de las concesiones que se habían hecho en el pasado, de que no contábamos con un marco normativo robusto que pudiera blindar los procesos claros y asignar adecuadamente los riesgos, en procura de ofrecer evidentemente una seguridad jurídica al sector privado, pero sobre todo al sector público, las garantías de que eso no iba a suponer un empobrecimiento de la finanza pública por una mala administración y una mala asignación de riesgos. Es importante destacar que comentaba que la ley evidentemente se promulgó en febrero del año pasado, a 15 días de la toma de posesión y la puesta en marcha de la nueva administración. Tuvimos la dicha de poder contar con un reglamento de aplicación de la ley 4720 que de alguna manera iba a ser el punto de partida de todo lo que ibas a definir el tema de los procesos necesarios para poder poner en marcha este nuevo modelo, que realmente tiene a la gente muy interesada en ver cómo se van a llevar a cabo. Importante también destacar en ese orden que en octubre del año pasado se pusieron a disposición los lineamientos y protocolos para presentación de iniciativas, tanto públicas como privadas, marcando bien el esquema y los requerimientos necesarios para que tanto el sector público como el sector privado, en el entendido de que tuviera alguna propuesta de iniciativa en función de los sectores que se habían priorizado, pues presentara esas propuestas, esas iniciativas a esta dirección con la finalidad de solicitar una admisión y luego proceder con la evaluación correspondiente para poder evidenciar si realmente era viable o no es viable y que pueda suplir evidentemente una necesidad pública que vaya en beneficio de los dominicanos. Entonces está claro que todo tiene su hora y que la ley de alianzas público-privadas, ese marco regulatorio, llegó en un buen momento para poder atender esa necesidad presupuestaria que tenemos y una necesidad de un orden y un marco normativo
robusto y fuerte que nos asegure la vinculación entre el sector público y el sector privado en República Dominicana bajo el esquema APP. La ley, importante, la ley define las alianzas público-privadas como un mecanismo en el cual agentes públicos y agentes privados suscriben voluntariamente un contrato a largo plazo. Ese largo plazo está de 5 años a 40 años y siempre es importante que lo mencione como consecuencia de un proceso competitivo. Siempre como consecuencia de un proceso competitivo para la provisión, gestión o operación de bienes o servicios de interés social, en el que existe una inversión total o parcial por parte de agentes privados o aportes tangibles o intangibles por parte del sector público. Y sobre todo, una distribución adecuada de los riesgos entre ambas partes y que la remuneración va a estar directamente asociada al buen desempeño de las partes conforme a lo establecido en el contrato. En esta definición que ustedes podrán encontrar aquí en pantalla, tienen subrayado y en negrita las palabras, las keywords que son necesarias e indispensables para el desarrollo de proyectos APP. Y es que, como le comentaba, vinculación agente público-privado, contrato a largo plazo por un tiempo determinado, como consecuencia siempre del proceso competitivo, que es una licitación, y para proveer servicios de interés social y obra pública de interés social. Entonces, aquí tenemos un extracto que se ha sacado de un estudio comparado y un benchmarking que se hizo a nivel internacional, tomando las buenas prácticas y las prácticas no tan buenas para poderla compilar y tener disponibles como un referente para la normativa local en República Dominicana. La Ley 4720 establece un marco regulatorio que va a regular el inicio, la selección, adjudicación, contratación, ejecución, supervisión y terminación de las APPs. En todo ese proceso que ustedes pueden ver en la pantalla, desde la génesis, desde que se concibe una iniciativa, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas está presente en todo momento de la duración de ese contrato a largo plazo entre el sector público y el sector privado. En el inicio se establecen los estudios de prefactibilidad, la presentación de iniciativas, el estudio de prefactibilidad y el estudio de factibilidad. En la selección hablamos del proceso competitivo, que es la licitación correspondiente para poder adjudicar el proyecto APP. Existe la selección del adjudicatario, que corresponde a la parte de adjudicación. Tenemos la parte de contratación, que es la preparación de la documentación pertinente para poder dejar las bases. En el tema del contrato APP prácticamente es la Biblia de los proyectos APP. Y de ahí va a partir todo lo que son los compromisos y las responsabilidades y los derechos que tienen los actores que forman parte del proceso. En la ejecución tenemos la materialización misma de las iniciativas, que ya empezamos a ver esto, o sea, ya lo vemos en concreto. Y el seguimiento, evidentemente, es la fiscalización que nosotros hacemos y el control de calidad de los procesos que se han dispuesto en el contrato hasta la terminación de la alianza público-privada. En todo este proceso, nosotros como dirección y como entidad de unidad APP estamos presentes haciendo las veces de guardianes por el buen cumplimiento de los procesos que tengan que ver con el desarrollo de proyectos APP. El alcance de la ley toca las puertas de las dependencias del Poder Ejecutivo para su información. Esto es un poco de información general, pero no querías pasarla por alto. Instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, instituciones de la seguridad social, empresas o agentes del sector público y los ayuntamientos. Ahora venimos a un gráfico que a mí me parece muy interesante y creo que edifica mucho más que la teoría, que las letras. En este gráfico nosotros vemos plasmado aquí todo lo que yo he dicho al inicio, de que una alianza público-privada necesita obligatoriamente la sociedad de una entidad pública y una entidad privada. ¿Para qué? En este caso, yo le dije que como tenemos el presupuesto limitado, las APP generalmente ofrecen y agregan mucho valor al plan de gobierno que pueda tener un país porque va a poder contribuir con el desarrollo de obra y servicio público. Entonces, en este caso, esa sociedad se lleva a cabo
para que el sector privado diseñe, financie, construya, opere y mantenga la obra pública o la infraestructura o el servicio público. Entonces aquí tenemos un escenario donde se diferencia claramente lo que es la obra pública tradicional y lo que son las alianzas público-privadas. En el caso de la obra pública tradicional, en este primer cuadro, no existe una sociedad o una asociación entre el sector público, entre un ente privado y un ente público. Lo que existe es que el sector público o el agente público contrata los servicios de un agente privado, mas no existe una sociedad. Esa es la primera diferencia. E inmediatamente, con la obra pública tradicional, que es el caso que estamos acostumbrados más a ver, pues en este caso lo que hace es que el sector privado o el agente privado que logra ser el adjudicatario de ese proceso, de esa licitación, se compromete a diseñar y a construir una obra de infraestructura o un servicio público. Desde que ese agente privado diseña y construye, inmediatamente hasta ahí llegó su responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa obra incluso ha sido financiada por el Estado, no ha sido financiada por el privado. Es decir, el Estado le paga los servicios al privado para que diseñe y construya esa infraestructura pública o ese servicio público. Inmediatamente se corta la cinta de la inauguración de la obra, hasta ahí llegamos. Entonces, el privado, evidentemente, hay una póliza de vicios ocultos que generalmente dura unos años luego de haber entregado la obra, pero son unos años. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades que tiene el modelo APP? Es que como yo tengo una sociedad con el sector privado en calidad de público, de alguna manera estamos comprometiendo al sector privado a que realmente utilices materiales de primera calidad, a que trate de ser eficiente, a que cumpla con los tiempos. ¿Por qué? Porque no solamente se va a limitar a diseñar y construir, él también va a tener que financiarlo. Y para financiarlo le habrá puesto un capital y también va a buscar un tema de deuda. Va a tener que financiarlo también a través de la banca tradicional o el mercado de valores. Entonces, él va a estar pagando intereses. Cuando el privado se compromete y está poniendo su dinero, él va a garantizar que esa carretera que él construyó esté en orden y esté bien, por el que se va a encargar de operarla y mantenerla también. Lo que se daba con la obra pública tradicional, que también es un recurso interesante, pero quiero marcar esto simplemente para hacer la diferencia, es que con la obra pública tradicional, el privado sencillamente entrega la obra y hasta ahí llegamos. Y ha pasado en el pasado precisamente que una carretera que se haya construido al cabo de 2 años está llena de baches y de hoyos y se hunde, o un puente que se ha hecho ya los materiales que son de metal ya empiezan a doblarse. Entonces, quizás en ese momento el privado que fue adjudicado para suplir esa necesidad pública se limitó a buscar los materiales que probablemente no se requerían en ese momento ni fueran de la calidad que nosotros esperábamos. Entonces, en ese sentido, eso supone para el Estado tener que buscar otra persona que se encargue de abrir otro proceso de licitación para que otro privado se encargue de reestructurar y arreglar lo que se hizo mal y quizás en tan poco tiempo, y además supone también invertir nuevamente dinero con algo que lamentablemente pudo haberse hecho mejor. Entonces, utilizar el esquema APP nos va a garantizar no solamente poder suplir esa necesidad en beneficio del interés colectivo, sino ofrecerle obras de infraestructura de calidad que van a ser operadas y mantenidas por el privado durante un tiempo determinado, y nosotros como Estado, en este caso que nos ocupa, vamos a estar tranquilos haciendo lo que sí sabemos hacer, que es regular, fiscalizar, crear políticas públicas y delegando al sector privado a que haga lo que sí sabe hacer y utilice la experiencia y el conocimiento y la tecnología que generalmente le caracteriza. En este caso, evidentemente, donde se involucra el sector privado, ellos andan buscando rentabilidad, y el gobierno está claro de que está muy bien que busquen rentabilidad. Lo que sí le interesa al gobierno es que sí puedan cumplir adecuadamente con el desarrollo
de obras de infraestructura de calidad que vayan en beneficio de todos los dominicanos. Ese es el propósito. Espero que este gráfico le haya sido bastante ilustrativo para un poquito tener la diferencia entre ambos modelos de obra pública. Ahora bien, ¿por qué el gobierno ha identificado que las APP pueden ser un mecanismo para la recuperación económica? Uno, por el tema de la asignación eficiente de riesgos. Los riesgos se identifican a través del modelo APP, se evalúan y se asignan a la parte con mejor capacidad para gestionarlos. Es decir, quien pueda gestionarlo al menor costo o quien pueda mitigar de manera más eficiente su materialización. En el supuesto de que estemos hablando del tema de los riesgos, puedo mencionar en la identificación de riesgos en un proyecto donde se pretende desarrollar una locación de que probablemente haya que hacer un proceso de enajenación o haya que solicitar un permiso. Evidentemente, eso le va a costar más al privado hacerlo porque es el Estado quien tiene las de ganar para poder darle solución a esa diligencia. Entonces, todo va a depender de cuáles son los riesgos que tanto el agente privado como el agente público pueda llevar a cabo. En cuanto al cumplimiento de los tiempos, esos riesgos, si se retrasa, lo va a tener que asumir el agente privado que ha sido adjudicatario. En cuanto a temas de tierras, permisología, todo lo va a asumir el sector público porque es quien tiene la posibilidad de poder mitigarlo lo más rápido posible. Otra razón es el aumento de la productividad del sector público. Mejor uso de los recursos públicos, como le decía hace un momento con el gráfico. El sector público su trabajo es regular, es fiscalizar, es crear políticas públicas que atiendan a las necesidades de los dominicanos. Y en ese sentido, la idea de asignar proyectos, siempre velando por el cumplimiento de ellos, por supuesto, al sector privado, le va a dar garantía porque los privados lo que saben hacer es operar y sacar rentabilidad y ser eficientes. Entonces, estamos delegando una parte importante a un grupo que sí sabe hacer y que sí sabe operar adecuadamente tema de obras. Yo ahora aprovecho y voy a darle un ejemplo muy la verdad que grato para mí. Tuve la oportunidad, junto con el director, el señor Sigmund Freud, de visitar Tegucigalpa en Honduras. En Honduras ya tienen tiempo trabajando con alianzas público-privadas y en esta ocasión fuimos a conocer un proyecto APP que se llama Centro Cívico Gubernamental y es un proyecto para mí maravilloso porque la verdad es que son 3 edificios grandiosos en pleno centro de Tegucigalpa donde se tienen alojados prácticamente el 85% de todas las instituciones públicas con edificios, son edificios totalmente inteligentes. En este caso hubo una empresa que fue la adjudicataria. No necesariamente, eran unos mexicanos los que ganaron ese proceso licitatorio y ellos tienen debajo del edificio un centro de operaciones donde realmente ahí tienen sus colaboradores y en global son prácticamente 300 colaboradores que tiene esa empresa mexicana, que ese consorcio que quedó adjudicado, y ahí se funda un bombillo y es la empresa, el privado, que se encarga de suplir ese bombillo en 24 horas. Es decir, queremos hacer el trabajo que toca a la parte pública, pero lamentablemente todas las situaciones de imprevisto y tema de eficiencia tenemos que delegarlo a quien mejor lo sabe hacer. Y a mí me maravilló favorablemente ese proyecto, porque no solamente porque sea inteligente y no solamente porque también descarga el sector público de hacer temas operativos que no va a agregar valor a lo que realmente es el propósito del servidor público y las instituciones públicas, sino que además va a ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos, porque los ciudadanos en este caso van a un solo lugar a poder resolver todos los servicios públicos que tengan que ver con lo que es realmente ser ciudadano. Tema de DGI, estaba el tema de aduanas, todo estaba
ahí conglomerado y ofrece, al fin y al cabo, más eficiencia, ofrece, es un espacio donde el ciudadano se siente más cerca, contribuyó también con el tema de ahorro, de alquileres, de todas esas instituciones públicas, porque imagínense, todo estaba conglomerado ahí. O sea, tiene unos efectos importantes y por eso es que las APP, como mencionaba al inicio, tiene que impactar en el tema económico, impactar en el bienestar de los usuarios, que al fin y al cabo ese es el propósito, y crear esa sensación de desarrollo. Por eso traigo a colación esa experiencia tan bonita que conocimos allá, y eso que en Honduras, como muchos sabemos, son economías emergentes igual que nosotros, incluso quizás hasta tienen unas condiciones de seguridad ciudadana un poquito más complicadas, y si ellos pudieron hacerlo, aquí se pueden hacer muchísimas cosas con la voluntad, por supuesto, política, el apoyo del sector empresarial y los multilaterales. Otra cosa importante de por qué hemos identificado las APP como un mecanismo para la recuperación es la alternativa a la falta de liquidez que ya le he mencionado anteriormente. En situaciones de estrechez fiscal, la oportunidad de ejecutar proyectos de interés público de manera más rápida y eficiente en el caso de las obras públicas tradicionales, como mencioné anteriormente. El tema de la asignación eficiente de capacidades de administración pública. Las APP permiten que el sector privado se dedique a la operación o administración de proyectos y permite que el gobierno concentre sus recursos y esfuerzos a las funciones que no pudiera delegar. El tema del menor impacto fiscal en la gestión del riesgo, la asignación de riesgo al sector privado tiene como colorario una reducción del impacto fiscal en respuesta a los reclamos cuando ocurriesen, ya que la respuesta financiera es responsabilidad del privado en la medida en que se han asignado dichos riesgos. La ley 4720 en los proyectos APP prácticamente destina la mayoría de los riesgos al sector privado, no al sector público. Más, esto no significa que en un proyecto APP, cuando se destinen todos los riesgos que pueden existir en una iniciativa, en un proyecto en sí mismo, el derivarlos todos al sector privado da garantía de que se va a poder impactar positivamente a los dominicanos, da garantía de que ellos van a poder suplirlo. No, debe tener un sentido crítico y sí deberían asignarse aquellos riesgos, evidentemente, que tengan que ver con la operación, mantenimiento de la obra, y que son muchos detalles y se le tienen que derivar al privado. Pero la asignación adecuada es la llave del éxito de todos los proyectos APP que se han desarrollado a nivel mundial. Se atrae talento y tecnología, las APP facilitan y fomentan la innovación, involucrando al sector privado en el proceso de operación y en el proceso de mantenimiento. Se mejora el alcance y la calidad de la operación y mantenimiento de los servicios de infraestructura públicas. Como comentaba hace un momento, el tema del ejemplo de la carretera, ya tenemos la carretera disponible, se inauguró, se cortó la cinta. Entonces, si nosotros utilizamos el modelo APP, le ofrecemos garantía a los usuarios y a los dominicanos de que esa carretera van a estar operándose adecuadamente y que el mantenimiento de las mismas se va a dar de manera automática, sin que el Estado tenga que recurrir a identificar otro privado que sobre ya esa obra creada empiece a operarla y a mantenerla. Entonces, comprometemos al sector privado para que realmente ofrezca un servicio de calidad durante toda la duración del proyecto, desde su diseño y construcción hasta el momento en que él tenga que volver a entregar al sector público esa obra. Porque, ojo, es importante destacar que los proyectos APP tienen un tiempo determinado, pero ese tiempo determinado el Estado le delega al privado a que opere, mantenga y construya ese proyecto, pero ese proyecto nunca deja de ser del Estado. Es del Estado, lo que pasa es que se lo delega para que lo opere hasta el tiempo que le toque y sea definido en el contrato. Inmediatamente se termina el contrato, esa obra pasa a manos del Estado, porque siempre fue dueño del proyecto. Y de alguna manera también contribuye a que lo que es del Estado sea siempre del Estado. La historia nos viene contando de que hemos utilizado otros modelos contractuales donde hemos tenido que vender en calidad de país
nuestros bienes. Y la idea de utilizando el modelo de la privatización. En este caso es importante destacar que la privatización y las APPs no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver, porque en una privatización el Estado le vende a un agente privado o al sector privado sus bienes, sus servicios, para que ya ellos lo compren y eso queda permanente, es decir, es una compra y venta y no hay vuelta atrás. Si el privado decide revenderlos, eso es cosa de él. Pero en realidad, el modelo APP, a diferencia de la privatización, el Estado jamás pierde la titularidad de esos bienes, lo que hace que lo delega para que lo ponga en funcionamiento, ofrezca servicios de calidad a los usuarios y una vez operando adecuadamente, se lo devuelva. Ya cuando llegue el término del contrato, el Estado va a decidir si lo quiere operar él o si de repente abrirá otro proceso competitivo o licitación para identificar otro agente privado que dé continuidad a ese servicio público que ya se empezó a realizar. Otro punto es el tema de la transparencia. Hay más transparencia, supervisión, rendición de cuentas. Hay mayor seguridad para el tema de las inversiones. La regulación de las APPs tiene sus atractivos para el sector privado y muchos. Se ha tratado de, como vivimos entre dos mundos, entre el sector privado y el sector público, buscando lo más favorable para ambos actores, en el entendido de que estamos procurando crear un ecosistema favorable para el sector privado con miras a que pueda contribuir con la financiación de los proyectos APP. La ley, de alguna manera, ofrece una seguridad jurídica porque realmente el marco normativo que tenemos actualmente le ofrece más confianza al sector privado, porque ya tenemos una ruta crítica que seguir y qué es lo que va a pasar si no pasa eso, y si pasa esto, este es el próximo paso. Entonces ya tenemos las reglas claras. Antes, aunque había modelos de APP, más no bajo el marco normativo o la sombrilla de la ley 4720, se auxiliaban en leyes sectoriales para hacer el joint venture entre el sector público y el sector privado, y se tenían que auxiliar de esas leyes sectoriales, más no con un marco normativo sólido y robusto que le pudiera ofrecer esa seguridad jurídica. Entonces, el marco normativo, acompañado de la puesta en funcionamiento en tiempo récord de la DGAPP, que hay que decirlo, garantizan procesos ágiles y transparentes. Manuel, al inicio, en la intervención, cuando me estaba presentando, mencionaba que la DGAPP es una institución totalmente joven. Y la verdad es que sí, somos muy jóvenes. La población de servidores públicos de aquí no supera las 50 personas, y hablo a nivel de administrativo, de limpieza, de técnicos. La verdad es que en tiempo récord hemos hecho muchísimas cosas, porque ese discurso del presidente Luis Abinader en la toma de posesión nos hizo a nosotros tomar una carretera con 2 gomas solamente, pero era un vehículo, con lo cual tuvimos que acelerar rápidamente el tema de tanto el reglamento, de los lineamientos, de la recepción de iniciativas, de procesos de evaluación, de la gestión de consultores internacionales para los procesos de estructuración de iniciativas, porque realmente los proyectos APP ofrecen múltiples bondades, pero sí necesitan ser estructurados y ser evaluados en cuanto a los estudios de factibilidad muy bien y muy de cerca, porque cualquier omisión que se pueda tener puede repercutir negativamente en el éxito del proyecto. Entonces, la gente entiende que nosotros deberíamos ya tener, mucha gente entiende que deberíamos ya tener proyectos en marcha, pero yo les cuento, en lo que nos dice la experiencia de otros países es que los proyectos de APP realmente tardan en cocinarse, y una estructuración de un proyecto APP puede tardar de 1 año a 2 años, perfectamente. Nosotros ya tenemos un proyecto APP que es una iniciativa pública, que es la autopista del Ámbar,
que se declaró en abril, el 13 de abril, si no me equivoco, con resolución del Consejo, se declaró de interés público, y ahora mismo estamos trabajando con la factibilidad, los estudios de factibilidad de esa iniciativa, que es privada, precisamente, y ya prontamente vamos a tener disponibles los pliegos de condiciones que van a marcar las reglas del juego e invitar a través de habilitación de oferentes y manifestación de interés de personas que quieran participar en el proceso competitivo para tener todo listo para recibir las ofertas y evidentemente que ganen la mejor propuesta. Eso de alguna manera, y hago esta salvedad, como decía Manuel, nos ha puesto a correr rápidamente porque ha habido un apetito grandioso por parte del sector privado para presentar soluciones sociales a través del modelo APP. Es decir, nosotros, y yo tengo que decirlo claramente, sí hemos recibido 12 iniciativas de APP, 10 son privadas. Y realmente eso habla mucho de cómo ve el sector privado y cómo está el marco jurídico, donde ellos se sienten más tranquilos a la hora de poder poner a disposición su dinero y su expertise para la operación y mantenimiento de obra pública. Entonces, las cosas hablan por sí solas. Ahora mismo, evidentemente, hemos tenido también, y creo que también puede ser coyuntural, una mayor presencia de iniciativas privadas. Y creo que viene muy bien porque vamos preparando al sector público a que se vaya capacitando en el tema de las APP para que también presente sus iniciativas y nosotros podamos contribuir con la estructuración de esas iniciativas y la presentación de esas soluciones sociales. Ahora mismo muchas instituciones gubernamentales tienen en carpeta proyectos que fueron concebidos bajo el marco de la Ley 340-06 de contrataciones públicas, donde antes de promulgarse la ley eran quienes atendían el tema de las concesiones. Ahora mismo, desde que se promulgó la ley 4720, ese modelo contractual de la concesión fue extraído en la ley 340 y ahora queda pendiente reglamentarlo y nos va a competir a nosotros reglamentarlo en función de los lineamientos establecidos y disposiciones establecidas en la ley 4720, porque una concesión es un modelo de APP. Entonces, comparto esto también para que lo tengan sobre la mesa. Otro de los atractivos de la regulación APP es el tema del clima de inversión favorable. De acuerdo a los organismos internacionales, la República Dominicana representa síntomas importantes de recuperación económica y se encamina en 2021 a uno de los países de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe. Entonces se espera que el crecimiento esperado del PIB real sea de 5.5, con lo cual los síntomas hablan por sí solos. Tenemos también nosotros que valorar el importante beneficio y las importantes atribuciones que tiene nuestro país por el tema de la locación en donde se encuentra en el mismo medio del Caribe, el tema de la estabilidad económica, que independientemente de las situaciones que hemos vivido, pues mantenemos estable el país económicamente hablando, con lo cual sigue siendo atractivo para muchas personas de diferentes partes del mundo. Sin hablar, como comentaba, de la seguridad jurídica que está ofreciendo, fortaleciendo la normativa en todo lo que tenga que ver con temas de inversión, ya sea inversión extranjera directa a través de la gestión que lleva a cabo ProDominicana o atracción de inversión a través del desarrollo de obra pública con proceso competitivo en esta Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Como mencionaba hace un momento, una de las cosas importantes es precisamente la voluntad política para el éxito de los proyectos APP. Y está más que claro que en este caso nosotros como país contamos con el apoyo político necesario y el presidente de la República es de los mejores promotores que tenemos del modelo APP, con lo cual
todas las piezas se están juntando en la mesa para poder armar el rompecabezas que necesitamos en procura de la dinamización de la economía y la generación de empleo en la República Dominicana. El apoyo político es importantísimo, mas no necesariamente es lo único que importa. Y eso hace que sea aún mucho más democrático, porque es importante destacar que la recepción y receptividad que tengan las comunidades donde se vayan a desarrollar las obras, pues realmente también estén de acuerdo con eso. Un proyecto APP que se piensa desarrollar en Atomayor, por hablar de un ejemplo, tenemos la voluntad política, tenemos las personas que van a financiar el proyecto, tenemos el marco jurídico necesario que va a dar tranquilidad a ambos actores del proyecto APP, pero tenemos a la comunidad que no quiere que nadie intervenga en su comunidad y prefiere estar así como está. Entonces, por más voluntad política que haya, por más dinero que haya de por medio para financiar la obra y por más marco regulatorio, si la comunidad que hace las veces de importantes stakeholders en el proceso no está de acuerdo con el proyecto, no va para ningún lado. Entonces, por eso es que los proyectos APP son tan atractivos, pero como prácticamente forman parte de una real consulta pública, porque son tantos actores los que forman parte, que hay que sensibilizar a cada uno de esas personas, cada uno de esos rubros, para que se aboquen al desarrollo del proyecto. Y por eso es que la estructuración de los proyectos APP tarda el tiempo que ha de tardar. Evidentemente, eso va a ir en función del grado de complejidad del proyecto APP. Si estamos hablando de un proyecto APP que es un software que va a hacer un proceso, un servicio público más eficiente, donde de repente se va a configurar algo que ya está creado en función de las necesidades, pues estamos hablando que son proyectos quizás de una cuantía mucho menor y que en este caso no ameritan que su estructuración sea tan larga. Todo va a ir en función del tema del proyecto, de que si es un proyecto Greenfield, que son aquellos proyectos que se desarrollan desde cero en una localidad donde no hay nada, si es un proyecto Brownfield, si es un proyecto donde se van a hacer mejoras de un proyecto ya existente, si es un proyecto de un servicio público, si es un proyecto donde probablemente el Estado no tenga que cofinanciar el proyecto APP. Y cuando hablo de cofinanciar, es que en muchos casos de los proyectos APP, como es una sociedad, el Estado, por ejemplo, puede decidir, en el caso del software, bueno, yo no te voy a poner ni un peso aquí, usted sector privado, gane la rentabilidad que tenga que ganar y encárguese de todo. En esos casos, un proyecto APP fluye tranquilamente y ni siquiera tiene que conocerse en el Congreso Nacional, porque, ojo, un proyecto APP que suponga pagos firmes o contingentes por parte del Estado, enajenación de bienes, facilidades tributarias, obligatoriamente, una vez suscrito el contrato de APP, debe conocerse en el Congreso Nacional, porque un peso debe conocerse en el Congreso. Entonces, importante que nosotros sepamos ese dato. Importante también que ustedes conozcan que la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, aunque su director ejecutivo fue nombrado por decreto presidencial, cuenta también con un órgano colegiado de miembros ex oficio que está compuesto por todos los ministros que realmente forman parte integral en la toma de decisiones de la suerte del país. Y con esto menciono que lo preside el ministro de la Presidencia, el ministro de Hacienda, el ministro del MEPIT, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el director general de contrataciones públicas y el director ejecutivo de la DGAPP, que hace las veces de secretaría técnica, tiene voz, mas no tiene voto porque hace de secretaría técnica. Entonces, estamos aquí frente a un consejo donde está la gente que toma decisiones importantes en el país. Y es un órgano colegiado, o sea, no estamos hablando de que para la aprobación de proyectos APP se maneja en un ministerio. Antes, en la obra pública tradicional, lo que existía, y vuelvo un poquito atrás, lo que se daba era que, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas, por hablar de un ejemplo, o el de Medio Ambiente, habría un proceso de licitación que estaba siendo supervisado y regulado por contrataciones públicas, pero eso se hacía de ministerio de línea
y supervisado por la DGCP. En este caso, el Ministerio de Línea puede hacer lo que entienda, pero hay un consejo ahora mismo en el marco de la ley 4720 que toma las decisiones en función del expertise de cada miembro. Y cuando digo de cada miembro, digo que el ministro de Hacienda va a evaluar si esa propuesta de iniciativa PP puede atentar o no con el impacto fiscal del país. El ministro del MEPID va a evaluar y va a definir si realmente esa propuesta suple necesidades sociales y que tengan que ver con la Estrategia Nacional de Desarrollo y las ODS. El consultor jurídico va a velar porque la legalidad de ese proceso esté claro y evidentemente el director general de contrataciones públicas va a velar porque el proceso competitivo y la licitación se haga de una manera muy transparente, con lo cual estamos contando ahí con un equipo sólido para tomar la decisión en cuanto a la conveniencia o no de las iniciativas y proyectos de APP que se puedan llevar a cabo en la República Dominicana. Otra de las cosas interesantes y atractivos e incentivos que tiene la regulación APP es la claridad en los plazos y procedimientos, plazos máximos y mínimos, así como lineamientos y metodologías establecidas de las distintas fases de los procesos de presentación y evaluación. Importante que todo lo que la dirección realiza está posteado y colgado en el portal web, porque todo, cada vez que se admite una iniciativa, cada vez que se devuelve por algo una iniciativa para que lo enmienden o sea saneado, o sea, todo se coloca ahí. Evidentemente, ustedes van a encontrar, como somos una institución nueva, van a encontrar el movimiento de procesos que hemos llevado a cabo aquí. En tema de 6 meses, pues no son tan grandes como otros ministerios, otras direcciones que tienen todo el tiempo ya trabajando y muchísimos años, pero todos que sepan que todo se coloca. Nosotros somos la naturaleza, vivir entre esos dos amores del sector público y el sector privado, hace que constantemente estemos en consulta pública, porque para nosotros es importante la participación de todos los actores que formen parte del proceso, todos. Otra cosa muy importante es el tema del paquete de incentivos para iniciativas privadas. Se protege la confidencialidad hasta el proceso competitivo. Existe un reembolso de los costos de los estudios en caso de no resultar adjudicatario el originador, y tendrá una ventaja en la evaluación de un 2% a un 5%. Entonces, es importante destacar en este caso que nosotros en República Dominicana hay otras normativas y países donde no reciben iniciativas privadas. Nosotros aquí en República Dominicana recibimos tanto iniciativas privadas, como he mencionado anteriormente, e iniciativas públicas. Las iniciativas privadas se le llaman peticiones de gracia porque son propuestas no solicitadas, es decir, el sector privado se anima, tiene una idea, lo plasma, hace los estudios correspondientes que cuestan dinero, que cuestan tiempo, y a su costo y riesgo asume esa iniciativa y la presenta aquí para fines de admisión. Permiso. El privado está claro que nadie le ha solicitado que presente nada y nadie le ha solicitado que gaste unos estudios para presentar esa iniciativa. Importante, en la resolución 01 del 2020, el Consejo Nacional de Alianza identificó los sectores priorizados para precisamente abrir las puertas al sector privado para que presente iniciativas en todos los rubros que entienda prudente. O sea, se le abrió las puertas del país con miras a que el sector privado, como conoce tema de operaciones, como conoce tema de eficiencia y maneja, la verdad es que maneja diferentes rubros, pues entonces le abrimos las puertas en calidad de público para nosotros poder recibir ideas que pudieran ser favorables para dar solución a situaciones sociales. Y eso fue precisamente con los lineamientos para presentación de iniciativas que le dije que fueron emitidos en octubre del año pasado. Las iniciativas privadas, como le comenté y quiero recalcar, no son
el Estado no está obligado a recibirlas, o sea, a admitirlas, ni a aprobarlas, ni a declarar de interés público. Si sencillamente se entiende que una iniciativa privada no cumple con los requerimientos que se exigen en los lineamientos, pues sencillamente no va. También esas iniciativas privadas deben estar orientadas a los sectores que se han priorizado a través de la resolución del Consejo Nacional de APP, y todo lo que no tenga que ver con esos sectores tampoco se recibe. La DGAPP tiene la obligación de cuidar, como digo, la confidencialidad y ser totalmente discreto en todo ese proceso de evaluación de una iniciativa privada, porque es la idea de un privado, de una tercera persona, digo de fuera, que no es de la administración pública. Entonces debe cuidar todo el tema de la invención, porque es una nueva solución que se va a dar a un problema público, debe cuidar con discrecionalidad siempre, hasta tanto sea declarada de interés público. Y digo declarada de interés público porque una vez una iniciativa privada es declarada de interés público, como lo ha sido la autopista del Ámbar, ya a partir de ahí sí se puede hablar abiertamente de esa idea que le surgió a un agente privado, porque a partir de ahí precisamente se empezarán a trabajar el tema de la habilitación de oferentes y los pliegos de condiciones que van a marcar el punto de partida del proceso de licitación. Entonces es importante también que ustedes manejen ese dato, que este país admite iniciativas privadas y que el Estado y el gobierno ha identificado una gran oportunidad para recibir propuestas que van a ayudar y a contribuir con precisamente la dinamización de la economía, cuando el Estado entienda que sean pertinentes en cuanto a tiempo y en cuanto a necesidad. Aquí están los sectores que le estaba comentando hace un momento. Estamos esta infraestructura vial, aeronáutica, infraestructura portuaria, agua, turismo, comercio internacional, infraestructura y movilidad urbana, telecomunicaciones, salud, agropecuaria, energía, vivienda, educación, seguridad ciudadana y defensa nacional. Yo creo que queda claro con lo que hemos compartido en la mañana de hoy, y muy agradecida por la atención que he tenido de parte de todos ustedes, de que las APPs vienen a ofrecer una solución en cuanto a la provisión de infraestructura, obra y servicio público de interés público. No es el único modelo contractual con la cual se pueden llevar a cabo la obra y servicio público. Es un modelo interesante que de alguna manera va a contribuir con descompensar un poco la presión que tiene el presupuesto público, invitando al sector privado a animarse a contribuir con un plan de gobierno que al fin y al cabo no es del gobierno, es de todos los dominicanos. Así que muchísimas gracias, estoy atenta a las preguntas que pudieran surgir, agradezco la invitación de CAPGEFI a este espacio y espero seguir intercambiando ideas con ustedes en otros escenarios sobre el tema de las alianzas público-privadas. Feliz día. Saludos, saludos. Los que tengan alguna pregunta o inquietud pueden levantar su mano y le iremos dando la palabra en el orden en que soliciten la palabra. Saludos, ¿no hay preguntas? Sí, buenas. Hola Jenny, ¿cómo estás? Bien, Jenny Acosta de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI. Entré un poquito tarde, entonces para fines de aclarar, ustedes son una institución, según yo, hoy nueva, creada, ¿en qué año fue más o menos? Bueno, le digo la verdad, nosotros fuimos creados, bueno, la ley nos creaba con la ley, pero nos pusimos en marcha el día 16 de agosto con la nueva administración pública, porque como comentaba, por el tema de la pandemia y por el tema preelectoral, todo se tuvo que parar hasta esta fecha. La ley 4720, ¿verdad? 47. Sí, señora, la ley 4720 de alianzas público-privadas. Entonces, para yo estar un poquito más clara, eso se creó con fines de que el sector privado pueda llevar a cabo obras del Estado.
La finalidad de las APP, que comentaba al inicio, pero muy al inicio, como usted comentó que quizá entró un poquito más tarde, Sí, por eso. el sector privado y el sector público se han venido relacionando desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, la nueva ley lo que ha hecho es crear un marco regulatorio que marque las pautas a seguir para esa relación de sociedad que puede existir entre el sector público y el sector privado, donde el privado va a hacer una inversión total o parcial para el desarrollo de esa infraestructura, servicio u obra pública, y el Estado va a hacer aportes tangibles o intangibles, que puede suponer bienes del Estado que ella tenga, permiso, facilidades fiscales, diferentes situaciones que cada quien en función de su expertise pueda asumir. Y todo eso con un único propósito, que es impactar la vida de los dominicanos. Ok, entonces al final la inversión la va a hacer el Estado, es lo que... La inversión, entiendo. como comentaba hace un momento, la inversión es total o parcial por parte del agente privado. Ok. El agente privado se encarga de hacer la parte de la inversión. Cuando es total, la asume totalmente el privado. Cuando es parcial, hay una parte que va a asumir el Estado en función del desarrollo del proyecto. Ok, obviamente el sector público, como usted decía, IBI, se va a ver beneficiado por incentivo cuando la inversión sea propia del sector público, porque algún beneficio va a obtener, es lo que entiendo. Por supuesto. Ajá, dice la gente que el sector privado no se involucra en nada para trabajar para el inglés. Y el Estado está claro con eso. O sea, y la idea es que todo el mundo gane. Yo pensé eso. No, la idea es que todo el mundo gane, porque no se trata de que esto sea un contrato leonino. Cada quien debe ganar. Y le cuento algo, Jenny. Realmente, optar por llevar a cabo proyectos vía APP que vayan a suplir necesidades sociales es una gran idea y es muy conveniente, porque como apuntaba, ahora mismo el Estado no tiene mucha liquidez, porque todo el dinero público que lo está destinando a necesidades indispensables, como es el tema de la vacunación, como es el tema de la salud pública, como es el tema de los programas de asistencia social y el tema de educación. Entonces, si no invitamos al sector privado a que participe con nosotros en el desarrollo de nuestros planes en calidad de públicos, ganen una rentabilidad durante ese tiempo determinado y me devuelvan mi proyecto, yo creo que es una buena fórmula. Y sobre todo porque comprometemos al sector privado a que no solamente sea un suplidor, es mi socio, como un matrimonio. Entonces, en cualquier matrimonio se reparten responsabilidades, se reparten derechos, se reparten asignaciones, y la idea es asignar responsabilidades en función de cómo cada quien mejor las pueda atender. Yo entiendo, profesora, que para la parte... Yo lo veo así, ahora mismo para la parte del turismo, me imagino que eso va a ser bien beneficioso como principal fuente de ingresos. La inversión ahí privada y pública, creo que para proyectar otra vez y volver otra vez a incrementar esa grande cantidad de turistas que venían antes, no va a ser quizá un poco fácil para el Estado, y creo que esa parte de las APP creo que van a ayudar mucho. Bueno, el Ministerio de Turismo está haciendo una labor increíble, tratando de llevar ese turismo sostenible y invitando a diferentes turistas de diferentes lugares del mundo a visitar nuestro país, vacunando a toda la gente que forma parte del sector turístico, buscando comodidades. Junto con ellos también estamos trabajando un proyecto muy bello que me imagino que ustedes lo habrán escuchado, y estamos en la fase del anteproyecto, es decir, planeando lo que sería el desarrollo turístico de Pedernales, que es un proyecto totalmente greenfield, no hay nada allá, y la idea es darle un giro a la forma de hacer turismo en esa zona, en el entendido de que ese lugar conserva prácticamente el 25% de las reservas naturales del país. Entonces la idea es, en ese proyecto APP que estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Turismo, pues cambiarle la vuelta a la manera de cómo se hace turismo, donde se cuide el tema del metraje que hay entre la orilla de la playa y las instalaciones, de que haya energía limpia,
sea otra historia. Entonces, hay muchos rubros, hay muchos sectores en los cuales las APP pueden ser convenientes. Por ejemplo, y quiero ahora llamar a la atención porque tu pregunta es muy buena, para que sea un proyecto APPable, que como se dice en el argot del mundo de las APPs, por ejemplo, puede haber un proyecto que en Jimaní hay una necesidad de hacer un acueducto, pero el sector privado es muy difícil que se vaya a Jimaní a llevar ese acueducto. ¿Por qué? Porque la capacidad de pago que tiene la gente en esa región es muy poca y limitada. Y sabemos que el sector privado se va a involucrar cuando él vea rentabilidad. Sí. Va a pasar diferente si es en la zona del este, en Punta Cana, en el Instituto Nacional, donde la capacidad de pago es mayor. Entonces, en esos casos, evidentemente, se hace un estudio que es un análisis de elegibilidad para saber si ese proyecto realmente se puede llevar por obra pública tradicional o se puede llevar por APP. En este caso, todo apunta de que como no va a haber rentabilidad para el privado, el Estado va a tener que asumir la financiación de ese proyecto para suplir esa necesidad social. Con lo cual, vuelvo y repito, todos los proyectos, aunque las APP son muy convenientes para el desarrollo económico y generación de empleo, no todos los proyectos pueden llevarse vía APP. Se tiene que determinar si sí se puede o no se puede y hacer unos estudios que se llaman valor por dinero y tema de elegibilidad para ver si realmente conviene. Ok, muy interesante. Gracias, profesora. Queda muy clara realmente con su respuesta. Gracias. Como no, Jenny. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta o alguna inquietud? ¿Alguien más? Bueno, pues si no tenemos más inquietudes o preguntas, le comentamos que el video de esta actividad va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Profe Isalia, le damos las gracias por esta conferencia, disculpando nuevamente los inconvenientes que tuvimos al inicio y de verdad muy agradecido. El honor es de nosotros, así que en nombre de nuestro director, el señor Sigmund Freud, y en el mío en lo particular y el resto del equipo, agradecemos mucho la oportunidad que nos brinda el CAPGEFI de poder compartir con ustedes, los interesados, que agradezco muchísimo que la participación ha sido buena, independientemente de los incidentes que tuvimos al inicio. Y es que se queda claro de que hay mucha gente con apetito de conocer el tema de las APP y una oportunidad increíble para profesionalizarse en tema de APP, porque ahora mismo este camino empieza y ustedes pueden contar con mi persona, con esta dirección y con todo el apoyo que pudiéramos brindarles para contribuir con la capacitación y profesionalización de servidores públicos y público en general en todo lo que atienda a alianzas público-privadas. Así que el honor es nuestro y le deseamos un feliz día a todos. Muchas gracias. Bueno, feliz gracias, día. Excelente. Gracias, feliz día. Excelente. Luego. Dios le bendiga, profesora. Excelente, excelente. Gracias, señor Omar.